Today's reading is from the book of Matthew, chapter 18. Buenos días, la lectura de esta mañana es en el libro de Mateo Matthew 18, 18, verses 4 to 10. del versículo 4 al versículo 10. Therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Whoever receives one Así of que the cualquiera children que se as humille my como name este niño receives me. es el mayor en el reino de los cielos, y en cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Thank you, Eloise, Tim, and musicians. Ladies, you Gracias, excluded me. músicos, Eloís. We extend greetings to those who are joining us live Queremos stream, our home churches, and extender nuestros saludos a nuestros hermanos que están welcome. Good to be together. en sus casas viéndonos, y quiero darles la bienvenida a los que están aquí con nosotros. Hoy vamos a abordar este pasaje que puede parecer extraño, el que acaba de leer Eloís. Y de antemano les digo que lo siento porque no creo que voy a poder contestar todas las preguntas que puedan tener. Es una escritura un poco difícil de entender, y cuando miramos algunas de las cosas que suceden en las noticias, por ejemplo, la masacre que ocurrió en Siria recientemente, el tráfico de humanos, millones de niños que están siendo vendidos en el mundo, es algo horrible, y parece ser que esto está rampante en el mundo hoy en día. Y hay mucha injusticia, muchas cosas que están sucediendo. Y cuando pensamos en ello, podremos pensar, bueno, ¿y qué va a hacer Dios al respecto? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que tiene la palabra para nosotros. Oremos. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios perfecto. Tú eres bueno, tú eres justo, eres amoroso. Y Señor, tú eres misericordioso, pero también tú eres justo. Tú traes juicio, expresas tu ira, siempre de una forma justa. Pero Señor, lo que sí es que nadie va a escapar de tu justicia. Nadie se va a salir con la suya. Así que, Señor, te damos gracias porque tú eres justo. Y en esta mañana te pedimos que tú nos des entendimiento, que tú nos capacites para aprender estas cosas que son mucho más altas que nuestros pensamientos, porque tu palabra dice que tus caminos son mucho más altos que nuestros caminos y tus pensamientos mucho más altos que los nuestros. Por eso es que, Señor, esta mañana te pedimos que aumentes nuestro entendimiento, y te pido, Señor, que hables a través de mí. Padre, que las cosas que aprendamos de ti, que las cosas que veamos de ti, que nos llevemos en esta mañana, las hagamos del conocimiento de otros.
Porque, Padre, estamos en una misión de rescate en un mundo que desesperadamente necesita lo que tú enseñas en tu palabra, pero también necesita saber lo que tú has hecho en nuestro corazón y en nuestras vidas. Para eso, Señor, necesitamos la unción de tu Espíritu, y eso es lo que pedimos en esta mañana. Buscamos, Señor, tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 18. De los versos 1 al 4, Jesús dijo, el Señor habló de este pequeño y lo puso, por ejemplo, delante de los discípulos, ilustrando la clase de persona que sería más grande en el reino de los cielos. La semana pasada aprendimos que los niños tienen muy poca autosuficiencia. Dependen de otros, especialmente de sus padres, para casi todo. Esta dependencia en sus padres es una cualidad natural de los niños y es la primera característica de grandeza en el reino de los cielos. La verdadera grandeza de un miembro del reino de Dios es la humildad, que no pone su confianza en sí mismo, sino que depende totalmente de la providencia del Señor. Por eso, en los versos del 4 y en adelante, vamos a hablar acerca de estos niños, pero más especialmente de los hijos de Dios. Sí, se habla de niños, pero estos comentarios más nos están apuntando hacia los hijos de Dios, los cristianos, y cómo la gente trata a los hijos de Dios. Porque si tú has nacido de nuevo, eres un cristiano que ha puesto su fe en Cristo, eres un hijo de Dios, y Dios va a proteger a sus hijos. Cuando por ejemplo, pondré este ejemplo, cuando un bebé oso está en peligro, su mamá va a saltar y es lo mismo. Dios va a proteger siempre a sus hijos. Mateo 18 del 5 al 6 dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esto es un pecado, es algo, aquí está hablando de alguien que está provocando que alguien caiga, que alguien tropiece, que alguien se aleje de los caminos de Dios. Esta piedra de molino de la que habla aquí la palabra era una piedra grande que pesaba bastante, tal vez cientos de kilos, y estaba cortada de tal manera para que fuera arrastrada, y entonces el asno o el buey pudieran rodarla alrededor de un lugar especial, de un molino, y entonces esta piedra iba moliendo el grano. Así que imagínense si alguien se amarraba una piedra de esta magnitud al cuello y se aventaba al río, pues esto lo iba a arrastrar a las profundidades del agua, ¿verdad? Y esto es lo que el Señor Jesucristo está ejemplificando aquí en este verso. Dice el verso 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esto no está hablando de algo que ya cometió alguien en contra de un hijo de Dios, sino que es una advertencia. Es una advertencia contra aquel que siquiera pudiera pensar en hacer tropezar a un hijo de Dios.
Imagínense esta imagen de esta persona con la piedra en el cuello. Eso sería mucho mejor que enfrentar el castigo de alguien que hiciera tropezar al Hijo de Dios, que lo hiciera pecar, que lo hiciera tropezar, que lo hiciera caer. Es mejor ser ahogado en la parte más profunda del mar que cometer este pecado tan grande delante de Dios. Es decir, el Señor lo ve como algo muy serio. La experiencia de una persona que llegue al infierno será horrible, pero para aquel que haga tropezar a un hijo de Dios, bueno, será todavía peor, porque es un pecado terrible. Eso es lo que el Señor está tratando de decirnos. La Biblia nos enseña que hay grados de castigo en el infierno. Y Dios va a reservar un castigo especialmente severo para aquellos que intencionalmente traten de evitar el crecimiento de un hijo de Dios o que intencionalmente lo haga pecar. Y este es un problema que está rampante en el mundo de hoy. Los crímenes en contra de los hijos de Dios es un problema creciente en el mundo de hoy. Y el Señor nos envía, nos deja en la palabra registro de esta advertencia. Esta advertencia contra aquellos que atenten contra los hijos de Dios o contra aquellos malvados que causen que una persona desconfíe de la bondad de Dios, o de aquellos falsos maestros que engañan a otros. Esta es la declaración de Dios que nos hace pensar que aquellos que hagan caer a los hijos de Dios, cualquiera que cause que uno de estos peque, le sería mejor atarse a una piedra de molino al cuello y ahogarse en lo más profundo del mar. Verso 7. La palabra ay, esta palabra implica un juicio por las ofensas que vienen, un juicio en contra de aquellos que hagan tropezar a los hijos de Dios. Piedras de tropiezo, esta frase que hemos oído y que significa aquellos que hacen que un hijo de Dios tropiece y peque. Estas ofensas que lanzan tropiezos, que lanzan la tentación para que los hijos de Dios pequen. Padres, ustedes no necesariamente han fallado a sus hijos cuando sus hijos reciben los ataques del enemigo y ustedes los defienden. Es inevitable. Es inevitable que sus hijos sean atacados y eso sucederá. Son cosas de las que a veces no entendemos en la vida, cómo es que el Señor permite que estos ataques ocurran, pero esto sucede. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer lo que podamos para protegerlos, pero también tenemos que enseñar a nuestros hijos a depender de Dios y estar firmes, dependiendo del Señor, dependiendo del poder de su Espíritu Santo, porque nosotros no siempre vamos a estar allí para protegerlos o para repeler el ataque del enemigo, pero Dios siempre va a estar allí. Por eso nosotros necesitamos aprender a depender de Dios. La gente pecaminosa
típicamente pone excusas ante su comportamiento. Los depredadores, por ejemplo, pueden decir, no, pues es que yo así nací, o me porto así porque estoy enfermo mentalmente, o porque yo tuve unos padres abusivos, o crecí en un vecindario muy malvado, y yo también fui abusado. Todas estas cosas son excusas que estos malvados ponen y puede muy bien ser cierto. Sin embargo, esta no es una excusa justificable por ser cómplice del pecado y que cause que uno de los hijos de Dios caiga y tropiece y caiga. El hecho de que estas cosas suceden no es una excusa para una persona que pueda ser eximida de su responsabilidad. Hay tentaciones, hay pruebas, pero tú eres responsable de tomar la decisión correcta, porque Dios te va a dar todo lo necesario para tomar una decisión correcta. Así que, después de todo, tú vas a ser responsable delante de nuestro juez justo y perfecto, que conoce el corazón y que no comete errores en sus juicios. Así que esto es algo severo. Lo que el Señor Jesucristo está advirtiendo en este pasaje es muy severo. Y al oírlo, nosotros tenemos que reconocer nuestro propio pecado. Tal vez tú puedes pensar en eventos de tu pasado o de tu presente en los cuales tú has causado que un cristiano, que un hijo de Dios haya tropezado o haya caído. Ahora, ¿qué si lo ha hecho? ¿Qué si lo has hecho? ¿Cuál es la esperanza que te queda? Bueno, hay esperanza en la palabra de Dios, hay esperanza en Cristo, porque Él vino para morir en tu lugar, para sufrir la pena de tu pecado y para dar su sangre para que tú fueras limpio y perdonado. Ese perdón está a tu disposición. Vamos por favor al libro de Hechos, capítulo 26. Tenemos el ejemplo. Hechos 26, el ejemplo de un hombre llamado Saulo. El Señor cambió su vida, cambió su nombre. Hay evidencia de que este hombre, el Señor le cambió su nombre. Hechos capítulo 26, verso 11. Pablo está dando su propio testimonio. He's speaking of the Christians, his pre-Christian state. He was a persecutor of Christians. Este hombre fue un perseguidor de la iglesia y dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, está hablando de los cristianos, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Esto es lo que Pablo hacía en contra de los cristianos. Ahora vamos a 1 de Timoteo, capítulo 1. Esto es el antes. Esto sucedió antes de que el Señor impactara la vida de Saulo. Ahora, 1 de Timoteo 1:13. Pablo da su testimonio. Dijo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante
con la fe y el amor faith que and es love en Cristo which are in Jesús. Christ Jesus. This is a faithful saying, and Palabra worthy fiel y of all digna de ser acceptance, recibida por that todos, Christ que Cristo Jesus Jesús came vino al into the mundo world to save para salvar a los sinners, pecadores, de los cuales of whom I am chief. yo soy el primero. However, for this reason, Pero por esto I obtained fui mercy, recibido a misericordia, that in me para que Jesucristo mostrase en mí Jesus el Christ might primero show all toda su long-suffering clemencia, para as a pattern ejemplo to those de los que habían who de are creer en going Él to para vida believe on eterna. him for everlasting life. Jesus set an example El Señor through the Jesucristo mercy that he showed to Paul. mostró su misericordia ante este malvado Pablo, Anyone, the mercy he will show to Saulo, anyone que llevaba who calls cautivos a upon sus the hijos name of Jesus Christ y los in hacía faith, caer, pero Él mostró su misericordia asks to be saved. y los Now go salvó. back to Matthew 18. Vamos de regreso a Mateo 18. I thank God for his wrath and his just judgment against sin. Gracias a Dios por su But I also thank justicia God for his mercy. ante el pecado, pero también le doy gracias a Dios por su misericordia, porque Él proveyó un camino For all have sinned para todos los que hemos pecado and fall short of the glory of God. There would be no hope for any of us y que estamos destituidos de la gloria de Dios. No habría Jesus Christ esperanza coming, para nosotros taking si our Jesucristo no hubiera venido y tomado nuestro lugar offering his y nos righteousness hubiera ofrecido place of su our justicia en lugar de nuestro if we will pecado. receive. Verses 8 and 9 in Matthew Verso 8 y 18 9 de Mateo 18. are best understood in light Y of entendiéndolo Jesus' teaching in Jesús Matthew les chapter dijo, 16, particularly verses 24, 25, and 26. So I'll read those first. Matthew 16. Vamos un poquito antes, vamos a Mateo 16, 24, 25 y 26. Para poder entender lo que dice Mateo 18, 8 y 9, tenemos que leer Mateo 16, 24 al 26. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora, con este trasfondo en mente, entonces vamos ahora a Mateo 18, verso 8 y 9, y dice, si tu mano o tu pie te es causa de pecar, córtalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Ahora, hay un elemento literal. Es literalmente mejor cortar una mano, un pie que te esté causando pecar, que entrar con ellos en el infierno, ¿verdad? Sin embargo, no es así como que si te cortas la mano o el pie o los ojos o lo que sea, eso ya va a hacer que entres en el reino de los cielos. Yo leí que algunos monjes hacían esto para prevenir el pecado. Era una cosa que ellos hacían, por ejemplo, se quemaban los dedos hasta perderlos, queriendo pensar que esto les iba a ayudar a no pecar. Pero esto no servía. El pecado está más allá de este tipo de cosas. Sin embargo, literalmente es mejor perder cualquier cosa que perder tu alma en el infierno, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de amputar parte de tu cuerpo no va a hacer que tú entres al cielo. Entonces,
¿De qué está hablando esta palabra? Well, a biblical Jew Bueno, un judío bíblico reconocía que nosotros somos responsables por nuestras propias acciones. Entonces, por eso era una costumbre judía hablar describiendo la parte de una persona que causaba pecado en lugar de aceptar la responsabilidad. Por ejemplo, en lugar de decir que ellos eran responsables por haber visto a una mujer y codiciarla, ellos decían, no, es mi ojo el que me hizo pecar. O una persona, en lugar de decir que el alcohol lo hizo pecar, decían, no, es que mi estómago me causó pecar, reconociendo que la fuente del pecado está en los miembros de nuestro propio cuerpo, así como lo dice Romanos 7, 20 y al 23. Por eso es que tenemos que poner estas partes de nuestro cuerpo bajo el control del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo está usando todas estas imágenes para comunicarnos estos mensajes tan fuertes. El Señor nos está diciendo que nuestra vida con Dios, experimentar esa vida con Dios, es algo más precioso que todo lo demás. También está diciendo el Señor Jesús que la forma de lidiar con el pecado y sus causas no es a través de la rehabilitación, sino a través de la amputación. Más específicamente, la amputación que se hace en la cruz cuando el Señor aplica su vida a la nuestra. Vamos a ver un poco más acerca de esto. Es una ilustración tal vez un poco grotesca la que se usa, pero el Señor está usando estas cosas que son preciosas para nosotros, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, para enseñarnos que hay algo más importante que ellos. ¿Qué será más importante que nuestros ojos o que los miembros de nuestro cuerpo? Nuestra vida. Porque miren, un buen doctor va a amputar un miembro a fin de evitar la gangrena o el cáncer, ¿verdad? Para salvar la vida. Pero en el verso 8, Jesús está hablando aquí no solo de salvar la vida natural, sino la vida espiritual, para que tú puedas experimentar algo mucho más allá de lo que puedas experimentar. Por eso el Señor dice, remueve todo esto que está evitando que experimentes la vida de Cristo. En inglés, la palabra que se traduce como vida es la palabra griega zoe, que significa una vida más alta, una vida que es digna de vivirse. En Juan 10:10 dice, he venido a darles vida y vida en abundancia. Es esta vida zoe de la que está hablando. Este tipo de vida es de la que habla la Biblia en Primera de Juan 5 del 11 al 13, que dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, esta vida zoe, y esta vida está en el Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tú no tienes a Cristo dentro de ti, no tienes esa vida, no tienes esa vida zoe. Verso 3, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Esta vida que es eterna, pero para el no creyente, entrar a la vida significa que esta persona
ahora entering se into a ha state of convertido en being hijo de born Dios. again, Ahora being ha delivered from sido hell. nacido de To the nuevo believer, this porque is ha talking sido about, liberado del infierno. so an unbeliever, to enter into life is to become a child of God. If you're already a child Pero of si tú God, ya eres hijo de this is Dios, talking about entering de lo que into está the hablando esta experience vida of the es de abundant life, experimentar entering esta into experiencing abundante the deeper vida, life, esta vida más the life profunda, esta vida of living, not in your own strength, but by esta the vida grace que of ya no God. es vivir en tus As propias fuerzas, believers, we have sino en la entered gracia de eternal Dios. life, Como but creyentes, sadly, haber many entrado en believers esta fail vida to go on and es algo experience que the life that Jesus Christ has given deberíamos us. They've experimentar stepped todos los through the días. door, Sin they embargo, are hay in the muchos que room, no but lo they pueden aren't entering experimentar, in que and no participating. participan de ello. They fail to experience Jesus Christ Y as están their life. fracasando Christ living his en life in experimentar me, esta vida de living his life Cristo, through me, living his life dejando as que me. Cristo viva a He través does de that ellos, as en we yield to ellos, him moment by moment. y dejando He que doesn't Cristo impose it on us. So you may tome have las him in decisiones you, momento a but you're momento. not experiencing him Tú as your puedes ser life. cristiano, pero no estás The experimentando la same vida de Cristo things that keep que has an recibido. unbeliever from Christ will also keep a believer from growing Y eso va a into evitar que an los experience cristianos of that crezcan abundant life that en they esta have received. experiencia de la vida abundante que ya han So, recibido. the things that Así que an unbeliever needs las to cosas get que rid of so that they can enter into life, a believer un needs no to get rid creyente of so that necesita they might dejar. experience the abundant Hay life cosas que they un no receive. creyente debe de dejar para Every one of us will convertirse en pay hijo a de great Dios. Y hay price cosas to que un prevent the creyente loss of a debe de hand, dejar para poder the loss of a experimentar foot, esta vida or the abundante. loss of our eyesight. But as valuable and precious to us as our hands and our eyes, Y there yo is sé que los something ojos, infinitely las more manos valuable, y nuestros and miembros that del cuerpo is son algo to muy enter precioso into para life. nosotros. Sin embargo, hay algo Jesus de is mucho saying, más valor whatever the sacrifice que es you must necesario para make entrar a esta to vida en enter into abundancia. life, it's worth it. Pero Do ¿saben it. qué? Make it. Es, To put it another vale way, la pena. there's absolutely nothing more valuable, O en otras nothing palabras, more important, no hay or more absolutamente precious nada más than valioso, entering nada into más the life importante, that ni nada más Jesus Christ has precioso made available que to entrar you. en esta vida God is que calling each Cristo one nos of us to ofrece. enter Dios nos into está llamando or enter a in cada more uno de fully. nosotros a entrar What de is una it in your manera life más that is completa. robbing you ¿Qué hay of en tu vida que te está experiencing robando abundant life? esta experiencia Is it the things de of this esta world vida? that your ¿Son las cosas de eyes este are mundo que attracted estás to? tú enfocado What is it that y you are que te clutching with your distraen? hands because ¿Qué es it aquello que gives you estás more of a sense of security a than lo que te God? estás aferrando, Therefore, you're que no unwilling deja to que let it tú go. Jesus experimentes said, esta vida? that is keeping you from entering Eso es lo into que está life. evitando que entres en esta vida de Matthew abundancia. 19, verse Mateo 21. 19:21, Next chapter en el ahead, siguiente Jesus will tell pasaje, a rich young Jesús man le dijo a este that it is hombre worth renouncing all your que earthly vale la pena possessions renunciar a todas in sus order to gain posesiones this life. terrenales para ganar esta vida. And then verse 29 En of el Matthew verso 19, 29 de Jesus Mateo will expand on 19, this theme and tell his Jesús disciples, "It expande is even un worth poco the más loss acerca of de este brothers, tema sisters, y les dice father, a los mother, discípulos wife, children, in order que to vale la enter pena into his perder life." hermanos, hermanas, padre, madre, esposa o And hijos as we para saw in entrar Matthew a 16, esta verse vida. 24 to Y también en 26, Mateo 16, Jesus 24 al says it's even 26, worth Jesús the dice loss of que your own life to gain this abundant life. vale la pena perder This nuestra eternal propia life, vida Christ's para life. ganar esta vida abundante, para So the- salvarla. Jesus is underscoring the Entonces, Jesús preeminent value of entering into life over anything else in nos your está life. enseñando cómo And entrar a secondly, esta Jesus is vida. saying that the things Y en that will segundo keep lugar, us from experiencing this nos está ultimate enseñando life que hay are cosas things that we que pueden consider evitar, precious, things cosas that que we are nosotros reluctant to part consideramos preciosas y que a veces no Those dejamos are the ir. things that are most Esas likely cosas hindering you from muchas veces entering evitan into que life nosotros and entremos en la experiencing vida, more abundantly. en la vida abundante It de doesn't Cristo. say if those ugly defects and twisted No dice deformities cause you to sin, cut them off. Que nos We'd dice all que nosotros line tenemos up and estas say, "Do cosas, it." estas cosas feas, estas cosas que But evitan que it entremos a la says vida. instead, if your hand or your foot or your eye El causes you to Señor sin, nos dice en este rid of it. verso,
Si tu ojo It's not only the o tu ugly mano things about ourselves, te those están things haciendo that we pecar, must hate, remuévelas. that will No rob está us from hablando life, solamente de las cosas but horribles most de las que often it is tenemos the que very thing that darnos, we de las que especially tenemos like que about ourselves, deshacernos. También está hablando that we're de proud of, cosas that we que para nosotros son hermosas, queridas, de las que estamos highlight, that orgullosos, we want everyone que to see, to valoramos notice y que queremos que about ourselves. los demás The very vean thing about de ourselves that we nosotros. prize and Esas treasure cosas que a above veces all else, nosotros that will atesoramos rob us of experiencing and son entering precisamente las que into nos pueden new robar life, real life. de experimentar esta That vida. darling idol that we are Esas cosas que para nosotros so son attached to, preciosas, luego se convierten so en in ídolos love en with, nuestras may vidas. very well Ídolos in the que end que send you to evitan que hell. nosotros experimentemos If we are la not vida de willing to Cristo. submit to Y si radical nosotros no spiritual surgery estamos to have it ripped out of my dispuestos life a someternos a esta cirugía and crucified. radical, cirugía espiritual, Now, there is para que probably el Señor nothing extirpe de carnal nosotros esas man cosas, loves more than his self. estamos There's probably nothing en el that has camino greater incorrecto, potential to rob us of experiencing Christ's porque life esto nos está than robando la ourself. experiencia And there is nothing so likely to send a person de to hell disfrutar than la their vida que unwillingness Cristo to quiere let para go of nosotros. their own life in exchange for his life. El Señor nos invita a intercambiar nuestra And the vida third por la de thing Él. that Jesus is drawing our attention Y la to tercera cosa que el is Señor saying nos that está the llamando la way to deal atención with sin es and que that which causes sin is not through rehabilitation, not through teaching, nosotros no vamos a ganar esta training, vida not through a través de having a de conversation. la Let's talk it out of the person, rehabilitación, but hablando through las amputation. cosas y a Amputation, ver not a si literal platicando amputation of your hand nos or your podemos foot. deshacer de esas cosas We malas. all know No, that will never solve your el heart's camino lust for es sin. la amputación. El But Señor tiene what que this amputation points to quitarnos is the de work of the de cross nuestro being corazón applied to our esto life. que The nos flesh está cannot be evitando, improved. It can never be made porque nuestra acceptable. carne God will nunca forever be va a at poder war mejorar, against your flesh. nunca va a ser You must aceptable. be willing Nosotros to give tenemos it que over estar to Jesus dispuestos and a let dejar him esa remove carne y from dejar our life que Cristo everything that remueva de causes you to nosotros, sin, de nuestra vida, especially todas those esas things cosas that que we nos love causan pecar, more than especialmente God, esas cosas que amamos or love más anything more than God. que más de lo que amamos a Dios. Just wait till he starts taking it away from you. Y tal vez no te das cuenta hasta que el And Señor he lo will prove empiece that a you love it quitar. more than him. Eso va a probar que sí amabas esas cosas Matthew chapter más 16, de lo verse que amabas a 25. Dios. En Mateo The Lord 16, said that the 25, el one who Señor desires to dice save his que own life aquel will que lose it. desee salvar su And one vida la may perderá, y pursue todo el and que pierda gain su the vida whole world, but por lose his causa own de soul. Cristo la hallará. And back in chapter 16, Jesus didn't En el elaborate on capítulo what it means 16, to Jesús lose no your elaboró soul mucho acerca de esto by de trying to keep it. qué significaba To lose perder la your own vida life by o trying to perder keep it. la How do you propia lose it? alma. What's he ¿Cómo, talking about? But cómo es now, que se get pierde? to Pero chapter ahora que 18, llegamos he al tells us what it capítulo means to hang 18, on to your life and vemos lo lose que it. significa, de Look qué at the está last hablando en line of realidad el verses Señor. 8 and Fíjense 9. lo que dice el verso 8 y Jesus 9. says Jesús that dice to que lose your soul perder is su to be alma cast es into the everlasting ser fire, echado which is en the el lago fire de of fuego, hell. que es el infierno. Now, not many people No are mucha willing to gente está talk about dispuesta a hablar hell, acerca del infierno, ¿verdad? but Jesus En talked estos about tiempos. hell. Pero Jesús And hablaba del to be infierno. honest with you, the only reason I'm talking about it is because it's written here in the Y Bible. para ser I'm honesto, going déjenme through decirles it que just so I can't skip over que it. la única razón por la que yo estoy But hablando del Jesus infierno talked aquí about es porque hell aquí está en more los than he talked versos about heaven. y, y pues no me la Talked quería about saltar hell porque así more than van los anyone else in the versos. Bible talked about hell. Pero no nos gusta hablar del infierno. And yet he came to save us. Pero Jesús habló He más loves del us. infierno que del It was cielo, good. porque él sabía que era un lugar real. Why did he talk about ¿Y hell? por qué hablaba del infierno? Because he knew that Bueno, hell pues él was a real sabía, place. como les digo, que era un lugar And he real sought to warn people y él of its quería danger, advertirle a la gente del and to peligro invite people y to quería the invitar salvation a that la gente a la only he can give. salvación, a una salvación que Now, a person solamente él puede may dar. have been well liked by many friends
and may have been very successful, Hay gente very que puede wealthy, ser muy but if they refuse querida to por la repent of their gente y sins que puede and ser muy stubbornly rica hold o on to their lo own que sea, life pero rather than let it go, que se and rehúsa refuse to a yield aceptar their a life to Cristo, se Jesus, at the rehúsa end, their life will be a considered by aceptar God to be la a total salvación que Él loss, ofrece, wasted, bueno, al and final good only esto to va a be thrown into resultar hell forever, en que esta separated persona from va a God estar en el and forever infierno y va a estar separated from any separado of his goodness. de toda la bondad de Dios. After all, that's what they wanted. They didn't El want God Señor anymore. les dio lo que quería. Ellos no querían a They wanted Cristo en su to vida, no do their querían a own thing. Dios, They querían wanted hacer to lo be que their own querían hacer, boss. querían ser su propio jefe. Bueno, Mark chapter 9, verse 44, parallel account to what we're Marcos reading here. 9:44 Verses en la 8 and historia 9, paralela Mark 18, de read Mark Marcos, chapter 9, verse 44, Jesus there describes Jesús hell. He goes describe on el to elaborate infierno what is hell. y He él describes it elabora as a más de place lo where que their es este worm lugar. does not Dice, die es un and lugar the donde el fire is gusano not quenched. de ellos no muere y el This is fuego a nunca place se where apaga. forever Este es the un lugar conscious, donde la conciencia, resurrected body cuando el and soul cuerpo of an unbeliever who has rejected Jesus Christ tiene as their Lord and esta Savior conciencia will be eaten by worms de but que never su consumed, alma está siendo and comida will por be gusanos, forever pero burned by nunca se fire consume. but never Tienen burned esta up. sensación de ser quemados, pero nunca se Ever wonder where consumen. the image of ¿Se, zombies se imaginan come un zombie? from? A zombie. Bueno, A zombie este is zombie que ahora actually the están de way the moda Bible portrays someone who is es living alguien in que hell. está viviendo en In un other words, the infierno. punishment of hell is to suffer En otras forever in palabras, a el conscious state castigo del of infierno always es dying sufrir and para decaying, siempre but en un never being estado dead. consciente de estar muertos, de estar Conscious. muriendo, pero no How morir can the body nunca. be conscious in hell ¿Cómo if the person puede has un died? cuerpo The Bible estar tells consciente us en el that the infierno dead si la persona ya ha will be muerto? raised at the Bueno, la last Biblia nos judgment of the dice world. John que los 5, muertos 28 and resucitarán, 29. serán levantados en el día del And at juicio. the end of the Bible in Revelation En 20, Juan hell 5, is 28 y also 29, referred y to también al as final de la the lake Biblia, of fire en and Apocalipsis brimstone. 20, dice que el infierno es un If you lugar turn there to the end of your Bible, horrible, Revelation chapter un lago 20, de fuego y de azufre. Apocalipsis 20 del 10 verse al 10. 15 says, "The devil who dice, y deceived el them diablo que was los cast engañaba into fue the lake of lanzado en el lago fire de and fuego brimstone, y azufre, where the donde beast estaban and la the false bestia prophet y el are." falso And that is profeta, what we y refer serán to as hell. atormentados día y noche And they por will los be siglos de los tormented siglos. day and night forever and ever, never dying, but always, never dead, Ellos but always in a state of dying. van a estar en este estado de morir, pero no Verse van a 12. morir. And I Verso saw the 12. dead, Y vi a meaning los those people muertos, who never entered into eternal life. aquellos They que do no not have the entraron life of Christ in them. a They la are vida separated eterna, que from están God. separados They de passed Dios, que away. They were murieron buried in a grave. y que There fueron comes a time enterrados when y they are going ahora to be resurrected, estaban allí resucitados, small and the grandes y great, pequeños, de standing pie ante before God, Dios, physically alive, físicamente vivos, conscientes. and books were Y los opened, libros and fueron another book was abiertos y otro opened, libro which fue is the book abierto, of life. el cual es Verse el libro de la 15, vida, y and fueron anyone not juzgados found written in the los book of muertos por life las was cosas que cast estaban into the lake of escritas en los fire, libros según sus the place of obras. fire, which Jesus is referring to in Matthew 18 as hell. And because this is the end Y for those los que no fueron encontrados según este refuse to verso, give los que no their fueron life to encontrados Jesus en in este exchange for his libro, life, fueron arrojados and al lago to de receive fuego. him as Por their eso life, es que to el Señor experience advierte eternal life. Those who refuse a that, aquellos que rehúsen um, recibir the end is horrible. este regalo. And Jesus El does final not es want horrible. anyone to Y go el to Señor that nos end. ama, Él no quiere que vayamos And so a he este urges final. us to take Por eso es que radical es steps urgente que to get nosotros rid of tomemos anything estos pasos that would prevent y us hacer from lo que sea entering into necesario life. Now, para the rest of the eliminar New aquello Testament que teaches us está, the only thing that que can podría prevent- evitar that que can nosotros llegáramos save ahí. you from sin is Lo Jesus único que Christ. nos puede salvar del pecado es And so, Jesucristo.
Get rid of those Por things eso, that are keeping you from Christ. si Get no rid has of those recibido a things Cristo en tu that are corazón, keeping you from entering in. And if you can't get renuncia a rid of todas them, estas cry out cosas. and Si no say, puedes Jesus, renunciar, will you clama al take Señor y this? dile, Will Señor, you save me? ¿me Part of quitarías, what being Señor, saved esto means, que be me está delivered from those evitando? things that are destroying you Líbrame de and will esto que me está ultimately send you to hell. destruyendo y Lord, que me va a save me from mandar al those things. infierno. Save me from Sálvame this de sin. esto, de este Save pecado. me from Sálvame myself and my de love mí of self. mismo. Lord, deliver me. Sálvame de mi amor a mí mismo y de las And one cosas last que no time, te agradan. Jesus says Y in Jesús, Matthew 18, en Mateo 18, we'll look at verse 10, which verso we 10, will spend a little more time on next en él week, Lord vamos a willing. hablar, Matthew 18, verse más 10. la próxima semana. Mateo Brings us 18, up 10. back to where we began this Los morning. discípulos Take heed that you do not les despise habla a one los of these discípulos, mirad little que no menospreciéis a uno de estos So the pequeños, question we porque were os asking digo at the que sus beginning, ángeles what en does los God cielos think ven of siempre el rostro de mi Padre que está en los those who are cielos. persecuting, torturing, Aquellos que persiguen, matan, abusing, abusan misusing children, and niños, especially God's children? especialmente los hijos de Dios. He hates it. Dios los odia. And he has an especially severe Y Dios punishment tiene for un them castigo reserved in hell. especialmente severo para esos malvados en el infierno. It would be better for them if they Más had les died valdría prematurely haber and muerto gone to hell before they had a prematuramente chance to commit that antes de que Dios, sin that led Paul to antes say de are que the chiefest of sins, ellos hubieran because I've cometido committed ninguno de esos those pecados kind of sins against the children of God. en contra de los hijos de Dios. So don't do it. Don't be part of it. Así que If you're part of it, repent. no seas parte de Ask him esos. to save you. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, clama al Señor. And he Él te salvará. may use you to begin rescuing instead of Y Él te usará para rescatar a otros en lugar para destruir a Saul, otros. who he changed to Paul and used him to Así build como the el church that he Señor once usó a destroyed, Saulo and to save the souls that he once was trying to condemn, and to rescue lives that he once que antes tried to era destroy. malvado y después se convirtió Lord Jesus, en un predicador. Así we el thank you Señor that you puede are the cambiar same la vida de yesterday, todos today, and forever. aquellos You que hate no le the sin siguen. that is going on in this world, Padre, and you will severely tú odias el pecado de este punish mundo those who are involved. But y Lord, no you quieres que nosotros nos also are involucremos merciful. en ello. And you Tú have odias come in todo your esto love y un for día lo us, and you juzgarás, have pero paid también our penalty. eres justo y And you offer misericordioso y nos has ofrecido that freedom, that libertad, forgiveness, perdón, that cleansing. limpieza. And you offer to take that old wicked person Y that has did such ofrecido, things Señor, and tomar kill him, a ese malvado and in his que vive en place give nosotros us a y new darnos life una vida that is nueva, righteous. una vida nueva, And Lord, justa. this is only possible Y esto es through the solamente finished work of the cross. It is posible only possible because of what you, por lo Jesus, que did at the tú, cross. Señor, hiciste en la cruz por And I pray nosotros. that if there are any Y oro, in this Señor, room, para any que who are si hay alguien listening aquí to en this, este Lord, lugar that you que would está convict by escuchando, your Holy Spirit, sea convencido bring por tu to Espíritu repentance, Santo and cause to cry out to you for salvation. y clame For you are a merciful God. por la salvación, But porque Lord, tú if eres we un do Dios not secure misericordioso. salvation from you, Señor, we will sí. be severely punished. Si alguien no tiene la salvación, será Lord, duramente I thank you castigado. that you are just. Señor, gracias porque For tú the eres sake of justo. those that are suffering and being damaged and being Que aquellos destroyed que by wicked están people in this siendo world, I destruidos thank you that there y is maltratados judgment. I thank you that en there is este justice mundo, coming. gracias porque tú vas a traer justicia a But Lord, for ellos. those Pero whose Padre, heart can be moved to repentance, te I pedimos thank que you that there is mercy, todos los and I thank you corazones that there is a solution puedan by which escuchar we tu can palabra, receive new life quieran and arrepentirse have that y old recibir esta life nueva vida de not tu only mano. forgiven, but removed from us. Thank you, Lord. Gracias, Señor, that you've porque made tú this no solo possible. nos perdonas, sino que remueves And we el give you pecado de praise, nosotros. Te damos alabanza and we pray y for your oramos, continuing Señor, work por in our lives in the name of que tú Jesus. sigas obrando en Amen. nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. There will be some who will be here at the front if you want prayer,
If you want to talk about some of these things, Va a haber we'll alguien find al it frente si necesitan fresh in your oración. life after the service. Por favor, Please pase. come. This room is full of people who would be glad to pray with you, to Pero si answer no quieren questions. pasar al Please frente, hermanos, walk out aquí of hay here muchos with que pueden a orar heavy por heart ustedes. and unmet needs. Hay muchos que There's answers in Jesus Christ, and many here who pueden can ayudarles, guide you to find those guiarlos answers in Him. a encontrar Please do respuestas that. en Cristo. Tim and Ben, Dios les please come and bendiga. close us.